Bendiciones, Dios te bendiga. Qué hermoso es saber que podemos tener el día de hoy el privilegio de tener una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, sabiendo que el Espíritu de Dios siempre tiene algo que enseñarnos, dirigirnos, exhortarnos a través de su bendita palabra, dirigiéndonos a través de su Espíritu. Es maravilloso tener una conexión con la presencia de Dios cada día más y poder sentir y palpar su gloria sobre nosotros y saber que la presencia de Dios cada día más la necesitamos. Necesitamos depender cada día más de su presencia para todo y que cada día más podamos ser sensibles y hambrientos y reverentes ante su presencia a la hora de adorarlo, contemplarlo y de abrir nuestro corazón todos los días para entender y saber qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas, qué le agrada a Dios, qué no le está agradando. Y el día de hoy tengo un tema que dice lo siguiente: no mientas, no mientas. Yo quiero el día de hoy llevar a cabo esta palabra porque muchas veces somos participantes de lo que dice Juan, capítulo 8, verso 44. Y hay personas que se le hacen fácil y ligeramente, muy rápido son de mentir, sin importar la consecuencia de esa mentira, sin importar la manera de apagar la amistad de Dios en sus vidas con la presencia del Espíritu Santo a la hora de mentir. Yo siempre digo que no hay pecado grande, no hay pecado pequeño. Para los ojos de Dios, cuando nosotros hacemos el pecado muy grande y lo hacemos pequeño, es lo mismo, porque estamos perdiendo la reverencia, el respeto y el temor ante la presencia de Dios. Inmediatamente cuando nosotros cometemos una falta ante la presencia de Dios es porque realmente en ese momento no pensamos cómo se sintió Dios. Entonces no hay pecado grande y pequeño. Cualquier cosa que nosotros hagamos que a Dios no le agrada es un pecado. Entonces es importante que leamos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo ayudándome a transmitir esta palabra conforme a su voluntad. Amén. Vosotros sois vuestro padre el diablo, dice la palabra. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estamos hablando nada más que nada menos del enemigo, del diablo, de Satanás, que desde el principio él ha sido el padre de las mentiras, que en él lo que hay es pura mentira, y que cuando él habla lo que habla es mentira, y que en él no hay verdad. Y es importante que nosotros entendamos cómo comienza este versículo. Vosotros sois vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el deseo de vuestro padre quería hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Entonces, cuando nosotros leemos esta palabra y vemos que realmente están describiendo al enemigo en todos los sentidos de lo negativo, de lo malo, de lo perverso, de la persona más podrida y mala que pueda existir en la vida, es el enemigo. Pero dice la palabra que vosotros sois padre del diablo, porque quieren hacer las obras de él. Y es importante que nosotros nos levantemos el día de hoy. En la semana pasada estuve hablando sobre la importancia de no perder la luz, la importancia de permanecer en la luz, la importancia de tener el sazón, que es la sal, que Dios nos ha dado a nosotros. Pero dice la palabra en este momento que vosotros sois hijo del diablo, o quieren ser hijo del diablo. ¿Por qué? Porque él miente, porque él es homicida. O sea, él le encanta y desea y anhela destruir, matar, mentir y dañar, dividir y todo.
Y cuando realmente nosotros agarramos las herramientas del enemigo, inmediatamente nosotros pasamos a ser hijos de él, sin exagerar la palabra y sin querer dañar y sin querer ofender. Pero es lo que Dios nos está diciendo, es lo que Dios nos está hablando, porque muchas veces en lugar de tener las herramientas de nuestro Padre Celestial, de tener, como quien dice, los frutos de la luz de Cristo en nuestras vidas, tenemos, son las herramientas o las actitudes o los comportamientos del diablo. Dios no miente. Dios es verdad, es transparencia. Dios cuando nos dice algo nos lo dice tal como a nosotros nos tiene que aparecer en ese momento. O sea, Dios no miente. Incluso dice su palabra, yo no soy hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea, se está comparando con la humanidad. Yo no soy como los humanos. Yo no soy como ustedes, que no, ustedes se arrepienten y ustedes mienten. Entonces es importante que el día de hoy nosotros nos levantemos a pedirle al Señor que nos ayude a no mentir. Hay personas que dicen, no, una mentirita chiquitica, no, una mentirita. Y esa mentirita se convierte en una llama fuerte en su vida delante de los ojos de Dios. No hay mentira ni grande ni pequeña, ni exagerando, porque a veces exageramos y estamos mintiendo. Como por ejemplo, no, que yo fui, tú sabes, hice esto, hice lo otro, y de repente no, y empezamos a exagerar, ya estamos mintiendo, porque muchas veces cuando exageramos no fue como fue o como aconteció, como pasó. Entonces es importante que nosotros no anhelemos o no tengamos o no deseemos ni un poquito las herramientas del enemigo, porque nosotros no somos hijos del diablo. Quien fue a la cruz del Calvario por ti se llama Jesucristo. Y se supone que si tú lo reconoces como Padre y se supone que tú vives para Él y se supone que tú habitas con Él, tú no tienes por qué mentir. Tú no tienes por qué levantarte a la ligera a mentir, porque eso traerá consecuencia. Hay personas que piensan que realmente Dios no revela o que Dios no habla o que Dios no da discernimiento, Dios no da entendimiento de las cosas. Nosotros no estamos para mentir. Nosotros no estamos para ser hijos del diablo, nosotros estamos para decir, ¿sabes qué? Mi Padre se llama Jesucristo, fue a la cruz por mí, pagó todo por mí y me siento orgulloso de ser su hija porque donde habito, donde voy, Él habita conmigo y la luz habita en mí y yo reflejo la luz. Por cómo nosotros vamos a realmente a transmitir la luz si realmente lo que estamos transmitiendo es las herramientas, las actitudes y los comportamientos del diablo. Porque dice que desde el principio él ha permanecido en la mentira, en hacer lo malo, en dividir, en dañar, en destruir. Dice la palabra porque no hay verdad en él. ¿Cuántas personas con la Biblia dándose golpe de pecho? Tengo tantos años en el Evangelio y todavía ligeramente, fácilmente mienten a cada momento como que si ellos fueran hijos del diablo en lugar de levantarse a reconocer y arrepentirse que realmente que quien miente, quien divide, quien se levanta a hacer lo malo es el enemigo. Y es por eso que me llamaba mucho la atención porque dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Sabes qué? Dios nos agarre y nos diga, tú no eres mi hija, tú no eres mi hijo, tú eres hijo del diablo. Y Migdeli, ¿por qué tú dices eso? La palabra nos está diciendo, vosotros sois hijos del diablo. ¿Por qué? Porque mintiste y el que miente es el diablo. Dividiste porque el diablo es lo que hace eso. Hiciste lo malo, hiciste lo correcto porque es el enemigo el que hace eso. Entonces, levantémonos a tener nuestra conciencia limpia, a tener nuestro corazón limpio, a tener nuestros labios, nuestras palabras limpias, a tener nuestra mirada, nuestros oídos delante de la presencia que a Dios realmente le agrade. Y que podamos tener un corazón limpio y sincero ante su presencia y que no tengamos las herramientas del enemigo. Y el tema es, no mientas. No tienes por qué quedar bien con las personas si tienes que mentir.
No tienes que quedar bien con el jefe, con la jefa, con fulano, con perenceo, si tú tienes que mentir. Tú tienes que levantarte, así te eches de enemigo a quien sea, a decir la realidad de la verdad. Porque Cristo hubiese negado en la cruz a su Padre. ¿Para qué? Para quedar bien con una generación. ¿Para qué? No sentir la muerte, ni dolores, ni rechazo, ni nada. Pero ¿sabes qué? Se levantó a reconocer a su Padre y a decir que Él era hijo del Rey de Reyes, a recibir golpe, rechazo, maltrato, por tan solo de decir, ¿sabes qué? No me importa, soy hijo de Cristo, soy hijo de Dios y vine aquí a pagar el precio. Pero dijo la verdad. Y es la verdad, es el camino, Él es la verdad, Él es transparente, Él no es padre de mentiras. Si hay algo que Dios no hace es mentir. Y si se supone que nosotros decimos que somos los hijos de Dios, ¿por qué somos ligeramente para o rápidamente para mentir? Que Dios nos libre literalmente de las mentiras, porque las mentiras tienen pata corta y en cualquier momento siempre a la luz saldrá la verdad. Siempre. Mira lo que dice la palabra en Marcos, ya va. Porque Marcos 4:22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Mira, puede pasar 5, 20 años, 30 años, 15 años, 2 meses, un mes, pero cuando las cosas tienen que salir a la luz, salen. Cuando uno se tiene que enterar de las cosas, uno se entera. ¿Sabes por qué? Porque realmente no hay nada en la tierra que no haya ser de manifestado y que Dios no permita que las cosas no sean literalmente manifestadas. Dice, ni escondido que no haya de salir a la luz. Por eso es que siempre tenemos que andar con la verdad, con la sinceridad, con la transparencia. Mira, es como que tú te escondas o digas, no, no vi, no fue así, no, esto por quedar bien, por miedo. A veces hay personas que mienten por miedo de perder a alguien, de perder algo, mienten por cualquier cobardía. Hay personas que mienten porque no le falta coraje de ser valiente. Hay personas que mienten porque quieren quedar bien con las personas o miedo de perder algo. Pero es importante que hoy te levantes a ver por qué mentiste o por qué mientes o por qué realmente permites que el enemigo te incite, te lleve a mentir al punto que tú sabes que en cualquier momento, en cualquier tiempo, va a salir la verdad. Porque la verdad en cualquier momento saldrá de cualquier una u otra forma. Mira, a veces tú dices, no, estoy por aquí, fulana, y de repente tú estás por allá y dices, wow, mira fulana. ¿Quién iba a saber que fulana yo me lo iba a encontrar por aquí? Ay, imagínate, estoy por aquí. Ay, ¿quién iba a saber que yo estoy por aquí? Mira, me conseguí a fulanito. Porque es que entre cielo y tierra no hay nada oculto y cualquier cosa que pase y suceda se tiene que saber la verdad. Y Dios siempre sacará a la luz la realidad, la verdad. Y es importante que el día de hoy veamos esta palabra y este versículo porque no hay nada oculto que no haya ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y Dios me trae a la luz, me trae a la memoria cuando Moisés mata a aquel hombre por defender a otro chico. Una de las cosas que vemos aquí que Moisés trató de esconderlo. Él trató de esconder el muerto, él trató de esconder su error, él trató de esconder en ese momento a la persona que él había matado. Lo hizo por defender y por hacer el bien. Él no lo hizo con mala intención, él lo hizo con buena intención de defender y ayudar y se le fue la mano. Pero a la final hubo una persona que lo vio y él pensó que nadie lo había visto. Pero alguien lo había visto y le sacó, como quien dice, la mentira, el pecado oculto se lo sacó. Inmediatamente cuando él quiso dar un ejemplo, cuando él quiso dar un testimonio, vino alguien y le dijo que no era nadie para defender o para hablar o para decir porque él había matado a alguien. Entonces no hay nada oculto que no sea revelado, que no sea manifestado, que no se haga de ver.
Y es por eso que siempre tenemos que salir a decir la verdad, a decir la realidad, de decir las cosas como son. Mira, si hay algo que yo, desde que antes sea cristiana, mira, he sido muy realista y creo que antes me pasaba del extremo de realista. ¿Por qué? Porque si hay alguien que le molesta, que le irrita, que me digan mentiras a mí. No sé, es algo que siempre me ha pasado. Y entonces, ahorita que estoy en los caminos de Dios y que Dios me ha enseñado que las mentiras no, es donde más me levantaré a hacer en ese momento o a tratar de ser transparente donde quiera, donde vaya, a transmitir la transparencia. A veces vas a caer mal, a veces no le vas a, no vas a caer, no vas a, a ¿cómo decirlo? No vas a encajar por ser realista, por decir la verdad, por ser transparente, porque realmente hay que ser sincero, hay que ser honesto, hay que ser transparente aquí y a donde uno vaya, a donde uno se dirija. Mira lo que dice Proverbios. Proverbios 19:5 dice la palabra: el testigo falso no quedará sin castigo. El que habla mentira no escapará. El testigo falso no quedará sin castigo, es decir, que todo aquel que anda con mentira, calumniando, diciendo cosas que no son, siempre tendrá su castigo. Pero después dice, el que habla mentira no escapará. No escapará. O sea, es decir, que no podrá tener una salida de libertarse de lo que está diciendo que es mentira. ¿Sabe la cantidad de personas que han muerto por mentira? Por una mentira, porque vino un fulano, le levantó un falso testimonio, le dijeron que esto y que fulano, y vinieron y lo agarraron y lo mataron, y no era, y era inocente. Por una mentira. ¿Tú sabes cuántas personas por una mentira pueden estar ahorita mismo en una cárcel? ¿Tú sabes la cantidad de personas que ahorita mismo pueden estar sufriendo y padeciendo por una mentira? Es importante que nos levantemos siempre a ser realistas, ser honesto, y si nos cuesta decirle a Dios que nos ayude a ser valiente para decir, cuando la palabra dice esfuérzate y sé valiente, no es porque realmente seamos esforzados y valientes nada más en la oración, en el ayuno, en la búsqueda, en una intimidad continua con Dios, en hacer cosas que a Dios le agrade, sino esforzarnos muchas veces a ser realistas, a ser personas valientes que otros no se atreven a hacer y a decir que nosotros sí podemos hacer. A no ser cobarde, a no huir porque aquí pueden saber lo que yo no quiero que nadie sepa. Es ahí donde nos tenemos que esforzar y ser valientes. Proverbio 21:28 dice, el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en sus dichos. En otra traducción dice, el testigo falso será destruido, pero quien sabe escuchar siempre podrá responder. En otra traducción dice aquí, el testigo falso será destruido, el testigo falso será silenciado, el testigo falso perecerá. Es decir, que todo mentiroso tendrá una consecuencia. Y todo el que miente siempre tendrá una consecuencia. No se le pasará por alto lo que haya mentido, lo que haya dicho. Una de las cosas que me llamaba la atención, el gran ejemplo que tengo aquí, y quiero ir a Génesis rápidamente. Génesis capítulo 1, verso 11 en adelante. No, verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, a Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y habita como forastero en la tierra. Y estaré contigo y te bendeciré a ti, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento porque hice a Abraham tu padre. Estas tierras confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras.
y todas las naciones de la tierra serán benditas de tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Entonces dice, y habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él le respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Vemos aquí que se repite, como quien dice, el patrón o la cadena de Abraham, porque Abraham también mintió, y ahorita vamos a ir para allá. Y vemos que Isaac, su hijo, también miente, porque tuvo miedo de que en ese momento, mira lo que dice, y es mi hermana porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, el rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac y que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí, ella es cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco me hubiera dormido en alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Mira la consecuencia que Isaac está trayendo por causa de la mentira. Si este hombre realmente no lo ve desde la ventana que se está acariciando con su esposa Rebeca, e Isaac, literalmente, él cree que ellos son hermanos, él cree que son familiares y que no son pareja. Y inmediatamente cualquiera de sus trabajadores, de sus criados, hasta él mismo pudiese agarrado a Rebeca y hubiese traído un desastre o pecado en su casa y en sus vidas por causa de la mentira. Vemos aquí la gran mentira que Isaac comete por el miedo. ¿Tú sabes cuántas personas ahorita mismo por causa de no ser valientes, esforzadas, de ser honesto, transparente, por encajar, por agradar a personas, por privilegio de un trabajo, por el beneficio de un dinero, por el beneficio de una casa, por el beneficio de una amistad, por el beneficio de un trabajo, por el beneficio de cualquier otra cosa, prefieren mil veces encajar de la mala manera y mentir, por no ser valiente y decir la realidad de la verdad, por decir las cosas como deben de ser. Es importante que nosotros veamos que muchas veces el miedo nos hace tan cobarde de no enfrentar las cosas como son, que preferimos mil veces perder la presencia, apagar la presencia, perder, como quien dice, la comunión, la relación que tenemos tan hermosa con Dios, por causa de no ser realista y transparente y decir yo me levantaré por encima de las consecuencias a decir la verdad. Por encima de lo que sea, a ser honesta y decirle, le guste o no le guste, pero yo con Dios quedo bien, porque yo por mentirosa no voy a quedar. Y menos ante los ojos de Dios, no voy a pecar por una semejante mentira. No que es una mentirita chiquita, no que es una mentirita por esto, no porque sí esto que lo otro, no, porque la palabra dice que cuando nosotros nos levantamos a mentir, somos hijos del enemigo, porque Él es el que miente, aquí Dios no miente. Él es el que siempre está en las mentiras, no en la verdad. Él es el que siempre está en las mentiras. Entonces, cuando nosotros nos levantamos a agarrar su herramienta, a comportarnos como Él, a actuar como Él, entonces somos hijos de Él. Y nosotros aquí no estamos para decir que somos de Él. Yo siempre he dicho y siempre le hago entender al diablo, tú eres el que te vas a tener que quedar en el infierno. Tú eres el que perteneces aquí, ninguno de nosotros pertenecemos, por más que haya gente que ahorita esté rumbeando, tomando, haciendo y deshaciendo. ¿Sabes por qué? Porque por ellos también Dios fue a la cruz, por ellos Jesucristo pagó el precio, por causa de cada uno de nosotros Jesús pagó el precio, así que tú eres el que pertenece. Pero el problema no es aquí de recalcarle al enemigo que nosotros somos hijos, cuando realmente agarramos las herramientas que es las actitudes y el comportamiento del diablo.
Entonces aquí necesitamos entender lo que aconteció y lo que pasó, que una persona se levantó a mentir porque tuvo miedo a lo mejor de que le quitaban a la mujer, tuvo miedo a lo mejor en ese momento de cómo actuaban porque dicen que ella era hermosa, que ella era de aspecto muy lindo. Tuvo miedo de muchas consecuencias que quizás no pasarían o quizás no iban a pasar, pero por causa del temor y la cobardía se levantó a mentir, pero quedó en ridículo, pero quedó en vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque siempre salió la verdad. Y le hicieron, y el rey entendió, aquel hombre, Abimelech, se levantó a entender que era mentira lo que Isaac estaba haciendo. ¿Sabes qué es lo que pasa con el mentiroso? Que tarde o temprano Dios siempre saldrá, lo pondrá, lo expone a que para que sepan la realidad de lo que hizo y de lo que está haciendo y de lo que está mintiendo. Me llama la atención que muchas veces nosotros estamos como Isaac, repitiendo patrones o agarrando cadenas o siguiendo la cadena de un padre, de una mamá, que por falta de valentía, que por falta de coraje, por falta de dominio propio, por falta de muchas cosas que realmente ellos no quisieron hacer o no querían, porque vemos aquí que esta historia se repite en Isaac, porque Abraham también se levantó a mentir y de la misma manera que el hijo lo hizo. Es decir, que Isaac estaba arrastrando una cadena. ¿Qué te quiero hacer entender con esto? Que tú y yo no estamos aquí para arrastrar cadenas de nuestros padres. Tú y yo no estamos aquí para seguir patrones de nuestros padres, de nuestra madre. Si tu papá era un mentiroso, si tu papá era un promiscuo, si tu papá era una persona que se levantaba siempre a andar por mentira creando una vida ficticia, se levantaba siempre a estar en cosas inmorales, en cosas que realmente tú no estás para seguir esa cadena, tú no estás para decir yo voy a ser igual que mi papá, yo voy a ser como mi mamá, yo voy a ser como, no, yo estoy aquí para ser como Cristo, yo me levantaré a ser como Cristo, yo seré la luz en mi familia, yo seré la luz en mi generación, yo me levantaré a transmitir la luz de mi Padre Celestial, no terrenal ni de mi madre terrenal, sino como mi Padre Celestial me ha inculcado, me ha hablado, porque esas cadenas y esas maldiciones y eso que realmente me ha querido llevar a su genética, lo rompemos. Vemos aquí que la manera o el comportamiento, la actitud de Abraham, el hijo también la estaba haciendo. ¿Cuántas veces Isaac a lo mejor vio a Abraham mintiendo? Una mentira chiquitica, una mentira que, ay no, aparentemente no es mentira. Y el hijo empezó a actuar igual que el papá. Y nosotros necesitamos decir, yo no tengo por qué ser igual que mi mamá. Yo no tengo por qué ser igual con mi papá. Mi papá pudo ser la persona muy mentirosa. Mi papá pudo ser la persona muy estafador. Mi papá pudo hacer lo que sea, pero yo no seré igual que él. Yo seré como mi Padre Celestial. Dice la palabra de Dios en Génesis. Vamos aquí, Génesis, ya va. Génesis 20. Ajá. Vamos rápido, ya esta historia la hemos leído y quiero... Y dice en el verso 3. Pero Dios vino a Abimelech en sueño. No, vamos a leerlo de aquí porque sí, desde el 1, perdón. De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cedes Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech rey de Gerar envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí, muerto eres por causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Así no te permití que la tocase. Ahora pues devuélvele la mujer a su marido, porque es profeta,
y orará por ti y vivirá. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Vemos aquí el desastre por causa de una mentira. El desastre que ellos sí eran hermanos, ellos eran medio hermanos. Pero la mentira no era de que ellos eran hermanos, sino que ellos nos dijeron que eran pareja, que tenían una relación, que tenían algo. Y es ahí donde realmente entra la mentira. Porque hay personas que dicen una verdad con una mentira. Hay personas que agarran y dicen una verdad, pero disfrazan la mentira. Y eso fue lo que hizo Abraham. ¿Por qué Abraham hizo eso? Por miedo. Porque tuvo miedo que le hicieran algo por cubrirse él, por protegerse. Porque hay Abrahames que son frescos y agarran a la mujer, la exponen, la ponen adelante para ellos cubrirse. Para mí Abraham en ese momento, a pesar que era el padre de la fe, se levantó a cubrirse a través de su mujer. En lugar de agarrarse los pantalones como un hombre y levantarse a decir, ¿sabes qué? Yo por encima de todo, yo a mi mujer no la voy a exponer y yo voy a decir que es mi mujer y que somos pareja, pase lo que pase y acontezca lo que acontezca. ¿Por qué? Porque le faltaba valentía. ¿Por qué? Porque le faltaba coraje como hombre. ¿Por qué? Porque le faltaba en ese momento lo que era ser una persona valiente. Y por ser cobarde trajo consecuencia, tanto así que Dios quería matar a este rey, tanto así que Dios se le tuvo que aparecer al rey por causa del llamado, del propósito tan fuerte que tenía Abraham y Sara. Y es ahí donde nos damos cuenta cómo la palabra realmente nos enseña que el que anda con mentira, Dios siempre saca a la luz la verdad. Dios siempre hace y lo expone. ¿Sabes por qué? Porque había un plan, había un propósito, había un llamado. Era algo muy fuerte lo que cargaba tanto Abraham como Sara, al punto que no se podían dar el lujo que por una pequeña mentira pudieran perder lo que te cargaban. Y es lo que quiero resaltar de tu vida. Por causa de la mentira, por causa de cosas que realmente que te están llevando a la cobardía, al miedo, o quizás a no ser valiente, o quizás a no decir la verdad, puedas perder lo que portas, lo que cargas de parte de Dios. Hoy es el día para tú reflexionar, tú levantarte y decirle al Señor, Señor, ¿qué tanto es lo que estoy haciendo de mentir, de andar con manchas, de andar con cosas que no te agraden, que andar siempre ocultando las cosas que realmente a ti no te agradan? Vemos aquí que él le dice a Dios, ¿por qué me vas a quitar la vida si ellos me dijeron a mí, ellos me están mintiendo a mí? Yo hice esto con sencillez de corazón, o sea, yo no tuve la mala intención, Señor. Y es ahí cuando Dios le dice, sí, por eso te estoy cubriendo, pero te estoy advirtiendo que si tú no te levantas a hablar, decir en lo que te estoy mostrando y soltar esa mujer, inmediatamente tú serás muerto y tu casa. Dice que después Abraham se tuvo que levantar a orar por la vida de la casa de Abimelech, porque Dios había traído prácticamente un juicio a esa casa por causa de una mentira. No, que no es mentira, no es malo mentir, no, una chiquitica, mira todo lo que estaba pasando por causa de una persona que se levantó a decir una media mentira, supuestamente, porque eran hermanos, pero no dijeron que eran pareja. Hoy es el día para nosotros levantarnos y a no tener herramientas, actitudes o comportamientos del enemigo, porque el que miente aquí es el diablo, no Cristo. Cristo siempre anda con la verdad, siempre anda con la transparencia y la sinceridad. Tú date cuenta que cuando Dios no habla a nosotros, o es sí, sí, o es no, no, pero Él no anda con rodeo, Él no anda con disfraz, Él siempre se levanta a decirnos las cosas como son. Y si nosotros hemos visto eso en Cristo, en nosotros, ¿por qué no levantarnos a hacer las cosas como son? A veces no le vas a caer a las personas por decir la verdad. A veces no vas a encajar en lugares por decir la realidad. A veces, muchas veces no te van a aplaudir por ir a decir la verdad. Yo fui a un lugar a declarar o a profetizar o a decir algo que había pasado en un lugar, en un sitio por tantos años por causa de una mentira que habían engañado a una persona, a una familia entera. Y fue una cosa que yo no puedo decirte todavía, pero
por causa de la mentira, por causa del enemigo usar una persona para dañar y destruir a través de la mentira. Y a través de esa mentira, una consecuencia de una niña, una consecuencia de una relación, de un matrimonio, una consecuencia de rechazos a esa bebé, una consecuencia muy fuerte. Y es ahí cuando uno se da cuenta que el enemigo siempre va a usar personas para mentir, para dañar y destruir, para que haya consecuencia en vidas, en almas que no necesitan pagar, como quien dice, cosas que no tienen que vivir y experimentar por causa de alguien que se dejó usar del diablo. Hoy es el día para nosotros levantarnos y a decir, yo no me levantaré a mentir, yo me levantaré a ser realista, a ser transparente, si encajo o no encajo, si le gusta o no le gusta, si me votan o no me votan, si pierdo la amistad la pierdo, si pierdo lo que tengo que perder, no importa, pero yo me levantaré. La cobardía y el miedo son dos herramientas donde realmente ha llevado a muchas personas a mentir, al punto que no les importa que Dios los vea o que Dios los escuche o que Dios realmente esté viendo sus acciones, su comportamiento, tan solo de cubrirse y ser cobarde y no aceptar la realidad de lo mal que están. Así que levántate el día de hoy a decir, yo no mentiré más, yo me levantaré a ser una persona como Cristo, ser la verdad, ser la luz, ser una persona transparente, y si Él murió en la cruz por mí, por la verdad, yo me levantaré a siempre decir la verdad. Bendiciones.